Les damos la más cordial bienvenida al programa Mujeres que Escriben Podcast, un proyecto impulsado por la Academia Guatemalteca de la Lengua para visibilizar el trabajo intelectual y literario de las mujeres que escriben en Guatemala. Hoy tenemos como invitada de este episodio número 7 a la escritora Delia Quiñones. Delia Quiñones es maestra de Educación Primaria Urbana por el Instituto Normal Centroamérica, con estudios en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es profesora de enseñanza media por la Universidad Francisco Marroquín y licenciada en Letras por la Universidad del Valle de Guatemala. Quiñones se ha desempeñado como promotora, administradora, comunicadora, asesora cultural y docente de literatura. Es cofundadora de instituciones culturales, autora de poesía narrativa breve y ensayos literarios, culturales y feministas. Su obra ha sido incluida en más de 30 antologías, algunas de ellas bilingües. Ha sido invitada a prestigiosas ferias internacionales de libro y de poesía. También es miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, y Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2016. Entre sus poemarios podemos mencionar Barro Pleno, Otros Poemas, Nos habita el paraíso, Ultramar, Vuelo de piedra, Puño y flor, Rituales sobre la piel y Cantos rodados. Parte de su narrativa breve es Astrología, Cuentos zodiacales, en coautoría con Julia Abbott y Marcela Valdevellano, así como Magia de 7 colores, Carta astral. Entre sus ensayos se encuentran la poesía de José Humberto Hernández Cobos, Elogio de la vida en la poesía de Julio Fausto Aguilera, Letra sobre letra, motivos para el poema, Guatemala, descubrimiento y deslumbramiento en Luis Cardosa y Aragón y en David Vela Salvatierra, Eros, Vela y Ancla, poesía de escritoras guatemaltecas y urdimbre de voces. Además, es coautora del Programa Extraordinario de Divulgación y Desarrollo Cultural con Norma Padilla, Cultura y Bellas Artes con Julia Vela, Ecologuito, revista de educación ambiental, El turismo hacia el año 2000 con Claudia Arenas Bianchi y Beatriz Zúñiga. Ha sido condecorada con la Orden Vicenta La Parra de la Cerda y la Orden María Antonieta Somoza, y reconocida por el Programa Cívico Permanente del Banco Industrial. La edición 16 del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango y la Feria del Libro de la Ciudad de Guatemala, ambos en 1999, le fueron dedicados. La Municipalidad de Guatemala la declaró vecina distinguida. También ha sido homenajeada por el Instituto Normal Centroamérica, la Cátedra Alaide Fopa de la USAC, el Ballet Moderno y Folclórico de Guatemala, el Museo Miraflores, la Comisión Organizadora de los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango, la Fundación País para la Educación y la Cultura y la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la USAC, entre otras entidades. Y así, con esta breve semblanza, pues le damos la bienvenida a la escritora de hoy, Delia Quiñones. ¿Cómo está, Delia? Mucho gusto. Muy bien, Noé. Muy agradecida por este espacio, por esta entrevista, por la posibilidad de platicar con usted sobre temas que creo que a ambas nos gustan mucho. Sí, a mí lo que más me gusta preguntarle a los escritores es también cómo empezaron este camino, qué las impulsó, qué le impulsó a usted a dedicarse a la literatura y por qué dedicó también su vocación a la poesía. Pues yo creo que prácticamente desde que aprendí a leer, porque tuve acceso siempre a muchos libros y me encantaban las ficciones, me encantaba la belleza de nuestro idioma, y fue así como me fui identificando con la palabra que puede ser hermosa en la medida en que se trabaja con ella y que puede tener siempre un mensaje no solo personal, sino social. Y en sus años de juventud también había como poetas que a usted le llamaban la atención y que tal vez ahí usted quiso, pues no sé, buscar con ellos su propia voz poética. Así fue. Al principio yo leí mucha narrativa, sin embargo, conforme fui llegando a la adolescencia, la poesía
me influyó notablemente. Tuve la oportunidad de leer, pues como por cuestiones generacionales, a poetas como César Vallejo, como Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, o los poetas del siglo de oro español, los poetas de la generación del 27 de España, y Walt Whitman, el gran poeta de los Estados Unidos, que en aquel momento pues, nos atrajo muchísimo y nos dejó muchos mensajes positivos para seguir adelante en este camino. Ya, sí, me imagino, esos poetas que nunca se terminan de explorar completamente y también pues han inspirado a juventudes y generaciones incluso después de mí. Eh, y bueno, como ya vimos en su semblanza, usted también ha explorado la narrativa y el ensayo. Entonces, ¿cómo coexisten y se complementan esas facetas en su obra? Fíjese que el tema del ensayo, y que yo realmente llamo comentarios, porque en algunos aspectos creo que no llego al rigor del ensayo, pero me gusta mucho cultivar este tipo de escritura porque me permite expresar lo mejor de cada obra que yo voy leyendo. Eso es algo que me encanta muchísimo. Creo que toda obra tiene un mensaje, tiene un valor, y cada quien en su justa medida nos aporta mucho, no solo como lectores, sino también como escritores. Entonces me gusta muchísimo. Respecto de la narrativa breve, pues es sinceramente algo tangencial, que es muy poco en relación con la poesía que he escrito y con los comentarios con los que me he expresado a lo largo de muchísimos años. En los trabajos en los que he participado, pues creo que eso ha sido un privilegio, poder tener a mi alcance no solo las obras, sino incluso a los autores personalmente, para valorarlos en su condición de seres humanos y también como autores. Yeah. Y bueno, y toda esa poesía que usted ha escrito, todos estos trabajos, pero también todo ese impulso que usted ha dado a la cultura, pues le ha significado que haya sido reconocida con el Premio Nacional de Literatura. Entonces, cuéntenos un poquito cómo lo recibió y qué impacto ha tenido este premio y otros premios que también ha sido, pues que le han otorgado, ¿verdad? Gracias a su trabajo. ¿Cómo le han impactado en el rasgo, en su carrera? Sí, yo creo que todo reconocimiento debe recibirse con profunda gratitud, pero también con una gran humildad. Los premios no son consagratorios nunca. Los premios pueden no tener para la persona un total merecimiento, porque hay muchos escritores en Guatemala que merecen esos reconocimientos. Y en el caso del Premio Nacional de la Literatura Miguel Ángel Asturias, pues es el más alto honor que un escritor puede recibir por parte del Estado de Guatemala. Entonces lo recibí con profunda alegría, como le digo, con mucha humildad. Creo que no me ha comprometido más allá de lo que yo ya estaba comprometida con la literatura, con la palabra, con los autores, con los amigos que escriben, con los amigos que me apoyan. Y además creo que todo reconocimiento o premio viene de un largo camino recorrido en donde debemos valorar, digamos, el estímulo recibido. En mi caso, mis padres, mis amigos, mis maestros. Es que yo he tenido el privilegio de tener excelentes maestros. Y precisamente mi paso por el Instituto Normal Centroamericano, Centroamérica, INCA,
fue una etapa verdaderamente prodigiosa. Es que nada en comparación con la educación que ahora están recibiendo los jóvenes. Claro, nosotros éramos producto de un cambio de política cultural y educativa que surgió a partir de 1944. Y nosotros recibimos, digamos, aquellos frutos que fueron la última parte, cuando verdaderamente la educación fue una política de Estado. Actualmente eso no es así. Han hecho verdaderos desaciertos en cuanto a no estimular, en primer lugar, la formación de maestros y en segundo, la formación de alumnos en las áreas de las artes, las ciencias y la cultura en general. Claro, claro, y eso es una pérdida que ya notamos, ¿verdad? Incluso en la sociedad misma. Y también por eso quiero preguntarle lo siguiente, ¿no? ¿Usted qué cree, qué papel debe jugar la literatura en la sociedad guatemalteca, sobre todo para abordar temas como la memoria, la identidad o la justicia social? Yo creo que la poesía y en general la literatura es ineludible, que tiene que tocar esos temas. La poesía ya no puede ser contemplativa, tiene que ser parte de la voz de una sociedad en sus diferentes aspectos. Creo que en el caso de la poesía, pues hay un trabajo muy, muy particular y muy específico respecto de la palabra, porque implica un trabajo más acucioso, un trabajo de mucha más sensibilidad. Pero en todo caso, tanto la narrativa como el ensayo, como todas las manifestaciones de la literatura, tienen que hablar de la sociedad en que se vive, tienen que decir lo que se debe decir en su momento, porque no somos seres aislados, somos parte de comunidades. Cuando yo tuve el privilegio también de acercarme a los poetas que integraron el grupo Nuevo Signo a principios de los años 60 y a lo largo de esos años, pues fue algo que confirmé. Todos ellos estaban utilizando un lenguaje diferente y además un lenguaje cuidadoso, que creo yo que sin ser afiliados a ningún partido político, expresaron la voz de quienes deben alzarla para hacer un mundo, creo yo, un poco más justo, un mundo menos egoísta. Sí, ese paso por el nuevo signo. ¿Nos podría contar al menos una anécdota de estas impactantes que le haya dejado este momento, no solo histórico en el país, sino también en la creación literaria de Guatemala? Sí. La principal anécdota, digo yo, son todos ellos en sus diferentes, con sus diferentes personalidades, con su diferente forma de conducirse. Y porque hay algo que me encantó. Primero que eran críticos de su propia palabra. Luego, nunca vi yo que alguien quisiera buscar protagonismo entre ellos. El caso de Antonio Brañas, por ejemplo, él pudo, lo dije alguna vez, él pudo haberse sentido maestro de todos, porque ya era un poeta formado. Sin embargo, nunca lo hizo. Y luego cada quien compartió su palabra como mejor lo consideró. Y eso es una anécdota difícil de encontrar en los grupos, ¿verdad? Pensar que todos íbamos hacia el mismo camino, sobre todo los poetas varones de ese grupo. Y no perdieron el rumbo, digamos, porque fieles a ese gran maestro que es Luis Cardosa y Aragón, cuando decía que la obligación del poeta es eso, hacer buena poesía, y si no, que no la haga. Así de simple, ¿verdad? Y en el tema, digamos, de
de los aspectos sociales de las sociedades, es muy fácil caer en otro tipo de manifestaciones, ¿verdad? Entonces se busca una estética con sentido social. Creo yo que así fue. Ya. Bueno, ¿y qué opina entonces ahora de las nuevas generaciones en ese sentido? ¿O qué consejo podría darles después de haber, pues, esta comparación? Pues mire, yo creo que estamos en un momento también afortunado. Hay una gran cantidad de escritores jóvenes, muchos. Cuando digo escritores me refiero a hombres y mujeres. Entonces, eso es muy bueno, es esperanzador para un país. Cada quien seguirá su propio camino y el tiempo y el trabajo de cada uno de ellos les dará permanencia en el tiempo. Entonces, en medio de esta desazón en que vivimos, creo yo que ellos son una esperanza muy buena, pero yo creo que tienen que ser también sumamente cuidadosos, tienen que ser sumamente éticos, sobre todo ahora que existe la inteligencia artificial, es muy fácil caer en ciertas trampas con la tecnología. Entonces, creo que en general el poeta escribe, primero que nada, para expresarse y para ser feliz, más allá de esperar reconocimientos, premios o de estar, digamos, a la vista pública. Eso no es así. Y sobre todo, lo más importante, leer. Esa es la verdadera formación de todo escritor, la lectura, pero la lectura crítica, la lectura intensa y saborearla, ¿verdad? Con aquel derecho que todos tenemos de que si un libro no nos gusta, pues no nos obliga a leer. Tenemos que leer lo que nos gusta y volver a los libros cuantas veces lo necesitemos. Y creo yo que, como le decía, me encanta el momento actual, hay muchos, y yo lamento muchísimo no estar al día con la obra de tantos jóvenes. Y entonces un día digo, no, voy a empezar a recopilar nombres y palabras de todos estos jóvenes que ahorita, pues algunos no están pasando a los 30 años. Y eso Sí. es bueno, es muy bueno en medio del caos. Y como hay que recalcar siempre que el arte es resistencia. Note usted esa etapa del conflicto armado interno, que en cierta forma sigue, no está del todo desaparecido. Pero mire cuántos grupos culturales surgieron en las artes plásticas, en el teatro, en la literatura, en la danza. Cuánta renovación hubo a finales de los años 60. Cómo, digamos, cómo se convivieron entre sí y se fueron apoyando todas las artes. Eso tiene que volver a fortalecerse y creo que el Estado tiene una gran misión que es retomar la educación como política fundamental para poder seguir adelante. Si no, no podremos lograrlo. Claro, claro, claro. Y esa es como una de las grandes obligaciones pendientes que sí se han desarrollado y que lastimosamente pues nos tienen en esta situación también de que los chicos ya no pues tienen materias específicas sobre literatura o específicas sobre el arte y tampoco hay una promoción de lectura o hay intentos, pero sí falta mucho por hacer en ese sentido. A ver, quisiera que nos contara también cómo ha sido cuáles han sido, cuáles, porque supongo que son varios, sus procesos de escritura. Pues yo básicamente parto de una idea y empiezo a desarrollarla. Luego la escribo a mano, yo escribo a mano. No es sino más tarde cuando yo lo paso a la máquina. Y así lo voy haciendo, ¿verdad? Voy trabajando sin prisas,
No soy ninguna escritora disciplinada, nada que ver con eso. Y a lo largo de mi vida, pues tuve que ver con trabajar en muchas actividades diferentes, pero fui realmente feliz, compartiendo con todo. Pero no soy disciplinada. Entonces, termino algo, lo dejo, después lo evalúo yo misma, si creo que vale la pena, si se salva, aunque sea con un par de líneas. Y esa es mi fórmula, ¿verdad? Y pues básicamente creo yo que he seguido ciertas vertientes en la palabra. Por decir algo, primero pues una expresión intimista, luego una expresión preocupada por lo social y luego también lo feminista, que me ha gustado mucho. Yo tengo, por ejemplo, el caso de las misivas, donde he tomado a los personajes mitológicos, sobre todo los personajes encarnados por mujeres, para expresar algo, para dar alguna opinión, para hacer una protesta. Me han servido mucho de pretexto y me ha gustado mucho. O por ejemplo, trabajar como el caso de los elogios, en donde el afán ha sido, digamos, muy conceptual, ¿verdad? Definir en cada línea aquello sobre lo que estoy hablando. Y son ejercicios muy interesantes, llevan más tiempo tal vez, y por lo tanto escribo poco o bastante, pero publico muy poco, eso sí, he publicado poco. Tengo algunos preferidos, ¿verdad? Como por ejemplo un solo poema que es Nos habita el paraíso, que es un poema erótico, ¿verdad? Son 13 o 10 pequeños poemas, pero que fueron realmente un trabajo intenso porque yo quería decir de todo, pero no quería decirlo con todo, ¿verdad? Sino más bien apelando a la sugerencia, apelando a los símbolos. O también otro poema de reflexión que es Ultramar, ¿verdad? Donde yo me enfrento a mi manera con ese encuentro de dos culturas que se dio hace más de 500 años. Y también fue un trabajo minucioso, pero que me han dejado muchas satisfacciones. La verdad que sí. Mire, y ahorita que está hablando sobre definiciones, ¿cuál sería su propia definición del feminismo y por qué es tan importante? Sí, el feminismo es realmente ¿cómo le explicara yo esto? Porque no quiero caer en una definición determinada. Creo que es un pensamiento integral encaminado a hacer del mundo un mundo mejor, en donde la dignidad de las mujeres esté al nivel en que debe estar. No podemos olvidar que las mujeres hemos sido siempre las educadoras, las luchadoras, las iniciadoras de una serie de movimientos. Yo me encamino por un feminismo que busque el equilibrio entre hombres y mujeres, en donde haya una comparecencia por igual. No queremos, según yo, las mujeres ser como los hombres. No, eso no interesa. Nos interesa tener un lugar a la par para juntos, hombres y mujeres, contribuir a crear un mundo diferente. No me gustan los extremismos de ciertos feminismos, muchas cosas radicales, bueno, y empezando por el lenguaje. Siempre he dicho que mientras las sociedades sean paternalistas, sean machistas, no hay lenguaje que vaya a cambiar esa situación. Inventar signos para sentirnos inclusivos, no, eso no es el camino a mi modo de ver, sino hay un actuar en concordancia, digamos, con lo que se espera. Un trato igualitario, un trato digno para todos. Gracias por esas
aclaraciones y definiciones que a veces son como muy complicadas, pero a la larga es como saber que el norte es precisamente ese, que podamos ser iguales como tanto Sí, dicen las constituciones y tantos textos, ¿no? hay Bueno, que decirlo. Fíjese que yo formé parte del primer grupo feminista que hubo en Guatemala, ¿verdad? Que las circunstancias nos llevaron a eso, a un grupo de mujeres, con motivo de la apertura del Año Internacional de la Mujer en 1975 y que terminó en 1985. Entonces éramos todas mujeres con un mismo pensamiento al respecto del feminismo y trabajamos de una manera muy empírica. Fuimos dando conferencias, fuimos dando pláticas, íbamos a las escuelas, a los grupos de mujeres, enfermeras, por ejemplo, maestras, para hablarles de ese tema. Hoy veo con mucha alegría, por ejemplo, que hay todas unas generaciones de mujeres ya formadas en el feminismo, pero no en los feminismos radicales, sino desde el punto de vista de la sociología, de la antropología, de la literatura y de las ciencias también, ¿verdad? Entonces, ellos ya tienen un método, ya tienen un sistema, ya tienen estudios formales de alto nivel para enfrentar este gran reto que es hacer del feminismo una corriente mundial y en todos los estratos de las sociedades. claro, claro. Y bueno, entonces ya vamos a ir pues platicando también sobre sus lecturas. A ver, porque una es que, ¿qué es algo que usted podría, qué lecturas usted podría recomendar guatemaltecas para las nuevas generaciones? Sí, yo, como le decía anteriormente, creo que lo principal es leer. Yo creo que hay que leer a los escritores guatemaltecos fundamentales, ¿verdad? Entonces, sobre esa base hay que caminar, porque ellos han sentado realmente las coordinadas históricas, las coordenadas literarias, y no es que querramos escribir a la antigua, por decir algo, pero tener las bases sólidas. Y creo que Asturias es nuestro gran referente, Mario Monteforte Toledo, los escritores, digamos, de las diferentes generaciones. Como recordarán, al principio del siglo XX, estas generaciones se nombraban por decenios, ¿verdad? Entonces, valiosa la generación del 20, del 30, del 40, que creo que ahí nos quedamos, la del 10, ¿verdad? Donde están también los grandes humanistas. Entonces, por ahí hay que empezar. Yo por el momento, digamos, estoy releyendo Maladrón de Asturias, porque tengo que hacer un pequeño trabajo sobre eso. Estoy releyendo de él Clarivigilia primaveral, que siempre me deslumbra y me vuelve medio loca, ¿verdad? Porque sí, demasiado el deslumbramiento. Y en esas estoy, y eso es lo que yo recomiendo a los jóvenes, que lean, que no tengan pena, que, por ejemplo, han vituperado tanto, por ejemplo, Enrique Gómez Carrillo, que lo sintieron tan lejano del país, tan ajeno a una realidad guatemalteca, pero él tiene la virtud que nos enseñó a escribir bien. Ese es el detalle. Entonces, no es que nos vayamos a unir a su pensamiento, a su forma de pensar, sino cómo escribió, qué nos puede dejar. En ese caso, el modernismo nos dejó una gran lección de escritura, ¿verdad? Ahora que, ahora que estuve participando en Tegucigalpa, que es un festival prestigioso, empieza porque este año fue su tercero, pero me encontré con una serie de escritores muy, muy interesantes que nosotros no conocemos. Como que hay cierto temor de acercarse a la obra de Miguel Ángel Asturias. ¿Usted qué piensa? Así es porque a él por un lado lo persiguieron los mitos políticos, ¿verdad? Ya por ahí empieza el corte. Luego, la incomprensión de algunos a partir de su primer trabajo, de su
su tesis, ¿verdad? Que se denominó el problema social del indio, ¿verdad? Ese fue un motivo de controversia, pero hay que tomar en cuenta que tenía 21 años, algo así, cuando hizo esa tesis, y que la verdad, las tesis se hacen y nunca se estudian, de verdad. Entonces ahí surgió. Luego la necesidad del exilio siempre. Pero afortunadamente hay ya una serie de escritores, tanto guatemaltecos, pero particularmente en Europa, españoles y franceses, que han enfrentado la obra de Asturias con otros caracteres, ¿verdad? Entonces, aquí en Guatemala creo yo que uno de los principales, o varios, el caso de Mario Roberto Morales, Mario Alberto Carrera, ellos han estudiado Asturias y han demostrado plenamente que en el fondo de sus trabajos él nos llega a comprender el mestizaje del que somos parte. Ese es un gran aporte de él. Pero, además, la palabra por sí misma, lo que vale es la palabra por sí misma. Entonces decía Luis Alfredo Arango, el poeta, que Asturias era como que dormía y siempre estaba soñando y entonces hablaba, y que eso es lo que se traduce. Y en efecto así es. Es difícil leer Asturias. Entonces, ¿qué ha faltado también? ¿Cómo? Los maestros enseñamos a leer Asturias. No se puede empezar sin ton ni son a leer Asturias. Muchos lo leímos desde muy jóvenes y fue después cuando empezamos a comprenderlo mejor. Es muy complicado, pero es un gran artífice de la palabra y eso lo demostró él y tiene una serie de textos donde él explica, ¿verdad? ¿Cuál era esa necesidad de construir por medio de la palabra? Es decir, la palabra por sí misma. Uh-huh. Y ese es el gran reto, digamos, cómo vamos a educar para que los jóvenes se alimenten de ese Asturias, que nos hagan entender realmente nuestra identidad nacional por medio de la literatura. Complicada, es cierto, pero usted sabe que la poesía es como cuando se catan los vinos, ¿verdad? Con la medida en que se lee, se va uno encariñando y después identificando con la poesía. Y el proceso es largo y hay que empezar con pequeñas dosis porque él tiene también literatura para niños. Uh-huh. Tiene con los cuentos del Cuyito, por ejemplo, que escribió para su hijo. Y entonces se puede ir. Yo creo que debiera ser una tarea muy, muy importante aprender a leer, enseñar cómo leer a Asturias. Uh-huh. Pienso. Y lo vamos a disfrutar mucho, Claro. Y sí, con medida. Mire, bueno, Delia, y ya para ir cerrando, ¿qué libros está leyendo actualmente? Porque yo sé que como buena escritora también usted es una buena lectora, entonces, aparte del que ya nos comentó, ¿qué otros libros están ocupando su tiempo? Sí, fíjese que estoy leyendo otra vez, no sé por qué, El general en su laberinto, de García Márquez. Estoy leyendo las memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, ¿verdad? Y estoy leyendo, fíjese, una serie de poetas de estos que fui a conocer a Tegucigalpa, en donde hay venezolanos, colombianos. Los venezolanos me dieron una gran sorpresa, incluso salvadoreños y mucha gente joven. Tengo, miren, todas estas lecturas pendientes de esos escritores que encontré en el camino en el mes de julio. En esas estoy, como le decía, como estoy haciendo un trabajito sobre Asturias, uno tanto sobre poesía y otro sobre Maladrón. Uh-huh. Ah, pues qué bien. Vamos a estar pendientes entonces de ese textito de Asturias, porque siempre es sí. Interesante ver cómo los escritores hablan sobre otros escritores, ¿verdad? Eso es muy rico, enriquece también nuestras formas de acercarnos sí. a la literatura. Y bueno, y sabemos que usted ha sido una gran promotora cultural en ese sentido.
Así que, bueno, si nos quiere dar un mensaje ya final para el público de la academia y, bueno, el público también que sea poco a poco extendido un poquito más a otros lugares. Bueno, pues yo creo que lo mejor que yo puedo decir es seguir estudiando a los autores de nuestra lengua, porque, como decía uno de los grandes, me parece que Octavio Paz decía que nuestro lenguaje es una especie de patria. Y a esa patria debemos honrarla, amarla, estudiarla y defenderla a toda costa, aunque algunos no lo podamos hacer con la precisión de otros, pero llevamos ese sentimiento. Así, Bueno, así es. pues, pues muchísimas gracias, Delia, por acompañarnos en este episodio. Gracias por conversar con nosotros y haber aceptado esta invitación. Y pues invitamos también a quienes nos escuchan a que estén pendientes del próximo episodio de Mujeres que Escriben Podcast y les recordamos que pueden acceder a los episodios anteriores en la página de la Academia Guatemalteca de la Lengua, agl.org.gt, y el canal de YouTube de la Academia, así como seguirnos en las redes sociales de Facebook, Instagram y X. Así que hasta la próxima entrega y muchísimas gracias, Delia, por estar acá. Gracias a usted. Gracias a usted.